Ahí está. Perdón, una disculpa. Empezando con algo de diagnóstico, dos indicadores muy importantes. Primero, en materia de gasto en medicamentos, como gasto total en salud en los diferentes países de la OCDE. Hay que decir que en el 2010 México presentaba serias deficiencias. Éramos el penúltimo país en este rubro. También en gasto a bolsillo, ahora vamos a hablar en gasto a bolsillo, como bien lo refirió el doctor González Pierre, no es el elemento central del análisis, pero también ayuda, es un elemento que ayuda para efectos de diagnosticar cuál es la política o cuál debe ser la política en materia de protección contra riesgos sanitarios. Algo de referencia internacional, lo que recomienda la OCDE para ampliar el acceso de las poblaciones a los medicamentos son tres cosas muy importantes. Reducir la injerencia de los monopolios en el mercado de salud, incrementar la competencia a través de la liberación de genéricos y eliminar un elemento de política industrial que era distorsionante en el acceso a los medicamentos de las poblaciones, que era el famoso requisito de planta. Lo vamos a revisar en algunas láminas a continuación. Por lo tanto, la política farmacéutica del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto descansa en una premisa básica: incrementar el acceso de la población a un mercado de medicamentos, vacunas y dispositivos médicos con más alternativas de precio y de calidad. Es decir, tener cada vez más innovación, pero a precios menores, y esto descansa básicamente en cuatro ejes principales. Primero, nunca olvidar que la primera tarea de la COFEPRIS es garantizar la seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos. Segundo, que esto no está divorciado de un esquema eficiente. Después, eliminar barreras de entrada. Vamos a revisar varias barreras de entrada que se han ido eliminando afortunadamente en este contexto. Y tercero, la homologación del regulador con las mejores prácticas internacionales. Todo esto converge con la política en materia de salud del Gobierno de la República, que tiene que ver también con tres ejes fundamentales: acceso efectivo, calidad en el servicio y prevención. En materia del primer eje, la autoridad sanitaria en México se construyó a partir de los mejores diseños de política pública en el mundo. En el 2001, México crea una agencia sanitaria con un diseño homogéneo al entorno internacional, blinda su actuación con actos de autoridad debidamente fundamentados y motivados en una reforma a la Ley General de Salud y en la creación de su propio reglamento y en un diseño institucional adecuado. Fortalece la función del Estado como autoridad sanitaria para salvaguardar la salud de la población. ¿Cuál es el proceso en materia de flujos administrativos de la COFEPRIS? Descansa en una comisión de evidencia y manejo de riesgos. Esta comisión determina cuáles son los productos riesgosos, cuál es la carga regulatoria atribuible a cada producto, cuáles son las actividades riesgosas y cuál es la actividad en materia de auditoría sanitaria, cuáles son los elementos de control analítico. Nosotros somos los rectores del control analítico de nuestro país, y qué políticas de fomento sanitario tienen que acompañar a esta regulación y a estos actos coactivos en materia de protección contra riesgos sanitarios. ¿Cuál es la evolución de nuestro esquema regulatorio en materia de medicamentos? Hay que recordar que México inició su proceso de autorización de registros sanitarios de insumos a partir de 1920. Después de la Primera Guerra Mundial empezamos a autorizar medicinas. A partir de ahí hasta 2001, esta función descansó en la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, pero a partir del 2001 la COFEPRIS nace como un ente autónomo. Ahí es donde preservamos la autonomía en materia de protección sanitaria, y además en el 2005 el legislador establece la obligación de generar un filtro en materia de registros sanitarios. ¿Qué dice el legislador en el 2005? Solamente puede haber en el mercado mexicano medicamentos de patente o medicamentos genéricos que sean bioequivalentes. A partir de ahí, en el 2010,
incorporamos a la Ley General de Salud a los medicamentos biotecnológicos. En el 2012, la COFEPRIS se certifica como una entidad funcional en materia de registros sanitarios de medicamentos y de vacunas por la Organización Panamericana de la Salud, y en el 2014 en vacunas por la Organización Mundial de la Salud. En este eje tercero de eliminación de barreras de entrada al mercado farmacéutico surge, a partir de la premisa de acceso, una función principal de eficiencia de la autoridad sanitaria, que tiene que ver con ampliar el número de registros sanitarios en nuestro mercado. En el 2010 teníamos un proceso que no necesariamente estaba alineado con la política de acceso. Estamos hablando de diversas barreras de entrada, 152 registros sanitarios en ese año, y al cierre del año pasado 23,449 registros autorizados, con un valor de 35,000 millones de pesos en nuestro mercado y un incremento en la productividad de la COFEPRIS de 15,300%. Esto nos permite introducir dos estrategias básicas en materia de acceso. Primero, los medicamentos genéricos. Les explico. A partir de octubre del 2011, México inició una campaña intensa en materia de introducción de medicamentos genéricos. Hemos liberado 31 sustancias activas que perdieron patente. Hemos emitido 340 registros de genéricos con un valor de 20,000 millones de pesos en ahorros, y estos medicamentos tienen que ver con el 71% de la mortalidad en población mexicana. Hemos reducido al día de hoy 61% de los precios en el sector privado. Aquí están los rangos de crecimiento de precios. Estamos hablando que en enfermedades cardiovasculares, oncológicas y diabetes, los rangos de ahorro alcanzan la frontera del 90%. Lo mismo pasa en compras públicas. Esto es una cifra del IMSS. Estamos llegando a ahorros de 90% en enfermedades cardiovasculares, 91% en diabetes y 82% en enfermedades oncológicas. Decir también, como lo subrayó el subsecretario, que no es gratuito este decremento en precios, que a partir de la entrada del Seguro Popular, cuando los privados pagaban todos los medicamentos asociados a su atención, cuando no estaban protegidos por algún seguro, cuando en 2006 pagaban o 2005 pagaban todos sus medicamentos, ahí entró el Seguro Popular, empezamos con alrededor de 5,000 millones de pesos en compras, y este ritmo se ha incrementado anualmente en 34%, es decir, el gobierno, el Estado, a través del Seguro Popular, incrementa su gasto en medicamentos 34% anual para llegar a un 2014 de cerca de 18,000 millones de pesos. Es decir, estos decrementos en los precios no solamente son por genéricos, no solamente son por compras consolidadas, sino que se deben a el incremento en la compra estatal de medicamentos. Estatal me refiero al Seguro Popular. Si nos comparamos con lo que valen los medicamentos en Centroamérica, podemos decir que México es 71% más barato en medicamentos para enfermedades oncológicas, diabetes y cardiovasculares que los países de Centroamérica. También, para eliminar barreras de entrada, introdujimos en COFEPRIS mecanismos flexibles para atender a cada medicamento en un carril de atención, y con eso hemos incrementado nuestra productividad. Eliminamos el famoso requisito de planta y con eso ya hemos traído a México 353 medicamentos innovadores que no hubieran llegado a México con ese incentivo para manufacturar productos locales, que no necesariamente era proactivo para la innovación. También introducimos un mecanismo de terceros autorizados para revisar y plantear de manera correcta los expedientes en materia de medicamentos, de manera que al día de hoy hemos emitido 3,102 aprobaciones en materia de medicamentos y dispositivos médicos en un rango de más o menos 15 días, cuando antes esto se hacía en 3 años. Estamos hablando de que 86 dictaminadores en terceros autorizados
hoy emiten el doble de los 138 dictaminadores que tenemos dentro de la COFEPRIS con este esquema. También hemos decidido como país recibir los registros de nuevas moléculas que vienen de Estados Unidos y Europa de manera directa sin duplicar el trabajo, y así hemos podido pasar de ser el país que más se tardaba en autorizar medicamentos nuevos al país que menos se tarda en autorizar medicamentos nuevos. Pasamos de 360 días naturales a 60 días naturales para traer medicamentos nuevos, y pasamos de 3 medicinas en 2010 a 133 medicinas nuevas en los últimos 4 años. También eliminamos la barrera de entrada a los dispositivos médicos, trayendo por equivalencia de Estados Unidos, Canadá y Japón aquellos productos con registros locales, y hemos podido aprobar al día de hoy el 20% del total del mercado local, que son 3,134 registros sanitarios en más o menos 60 días hábiles. También mandando un mensaje a la innovación, México es el país, después de los países desarrollados, que tiene un mejor ranking en materia de protección a la propiedad intelectual. En materia de eliminación de barreras de entrada también, hoy México cuenta con el mejor esquema jurídico para atraer medicamentos biotecnológicos innovadores y biosimilares, con el objeto de incrementar la capacidad y la capacidad curativa del portafolio al que tienen acceso los pacientes mexicanos, y también incrementar el consumo per cápita de medicamentos biotecnológicos. Con la homologación internacional como cuarto eje, hemos podido obtener la certificación de la Organización Panamericana de la Salud como la quinta agencia del continente, nivel 4, y esto implica que nuestro certificado, que nuestro registro, al igual que nosotros aceptamos el de Estados Unidos y Canadá o de Europa para introducir más rápido los productos a nuestro país, pues esto ya está pasando con el registro mexicano en 7 países del sur de América. Acabamos de firmar con Belice, pero hoy el certificado mexicano de medicamentos vale 96.1 millones de pacientes adicionales con este reconocimiento que nos está dando el mundo precisamente en ese sentido. También el año pasado fuimos reconocidos como la 28 agencia funcional del mundo en materia de aprobación de vacunas. Vemos aquí en esta gráfica cómo ha ido reduciéndose la capacidad de producción de nuestra Agencia Nacional de Producción de Vacunas, una sociedad anónima de capital gubernamental que empezó a producir 113.9 millones de dosis cuando nació, hoy produce 35.8 millones de dosis, y con esta acreditación internacional, con el hecho de que las vacunas sean autorizadas por COFEPRIS, puede incidir de manera directa en el incremento de sus exportaciones y desde luego en el incremento de su productividad. En materia de vigilancia sanitaria, los aseguramientos en tabaco, alcohol, productos milagro, medicamentos irregulares y dispositivos médicos se han incrementado en la administración del presidente Peña en 500%. Estamos hablando de 206 millones de cigarros, de casi 1 millón de litros de alcohol, de casi 2.400.000 unidades de productos milagro, de casi 310 toneladas de medicamentos irregulares, y en dispositivos médicos estamos llegando a los 2 millones. En ese sentido, para concluir, decirles que si la principal preocupación en el 2010 era el gasto en medicamentos como total del gasto en salud de los países, en México, con la última cifra disponible de la OCDE 2011, hemos podido bajar en más de 1 punto porcentual ese indicador, que desde luego la penetración en materia de genéricos pasó en 2010 de 30% en facturación a un 2013 de 52% en facturación, a un 2010 de 54% en venta de unidades, a un 2013 de 85% de venta de unidades. Somos el país con más penetración de genéricos. Y concluyo diciendo también
que México pasó en 2011 en gasto bolsillo de un gasto 46% a un 44% derivado de la coadyuvancia de la política en medicamentos. Muchas gracias.